Hola, un saludo muy especial. Quiero compartirles una lectura que me llamó mucho la atención de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Se llama Eva está dentro de su gato. Fue escrita en 1947 y está en este libro que adquirí esta semana, nuevamente Mercando, donde aparece bajo el sello Literatura Random House todos los cuentos de nuestro Nobel de Literatura. Está bien interesante este ejercicio. Entonces, a propósito de un estudio que estoy realizando, pues me llamó mucho la atención este texto, repito, de autoría de Gabriel García Márquez, y se los quiero compartir, por lo menos una parte. Dice así: de pronto notó que se le había derrumbado su belleza, aquella amarga belleza que llegó a dolerle físicamente como un tumor o como un cáncer. Todavía recordaba el peso de ese privilegio que llevó sobre su cuerpo durante la adolescencia y que ahora había dejado caer, quién sabe dónde, con un cansancio resignado, con un último gesto de animal decadente. Era imposible seguir soportando esa carga por más tiempo. Había que dejar en cualquier parte ese inútil adjetivo de su personalidad, ese pedazo de su propio nombre que a fuerza de acentuarse había llegado a sobrar. Sí, había que abandonar la belleza en cualquier parte, a la vuelta de una esquina, en un rincón suburbano, o dejarla olvidada en el ropero de un restaurante de segunda clase como un viejo abrigo inservible. Estaba cansada de ser el centro de todas las atenciones, de vivir asediada por los ojos largos de los hombres. En la noche, cuando clavaba en sus párpados los alfileres del insomnio, hubiera deseado ser mujer ordinaria, sin atractivos. Dentro de las cuatro paredes de su habitación todo le era hostil. Desesperada sentía prolongarse la vigilia por debajo de su piel, por su cabeza, empujando la fiebre hacia arriba, hacia la raíz de su cabello. Era como si sus arterias se hubieran poblado de unos insectos diminutos y calientes que con la cercanía de la madrugada diariamente se despertaran y recorrieran con sus patas movedizas en una desgarradora aventura subcutánea ese pedazo de barro frutecido donde se había focalizado su belleza anatómica. En vano luchaba por ahuyentar algunos animales terribles. No podía, eran parte de su propio organismo. Habían estado allí, vivos, desde hace mucho antes de su existencia física. Venían desde el corazón de su padre, que los había alimentado dolorosamente en sus noches de soledad desesperada. O tal vez habían desembocado a sus arterias por el cordón que la llevó atada a su madre desde el principio del mundo. Era indudable que esos insectos no habían nacido espontáneamente dentro de su cuerpo. Ella sabía que venían de atrás, que todos los que llevaron su apellido tuvieron que soportarlos, que tuvieron que sufrirlos como ella, cuando el insomnio se hacía invencible hasta la madrugada. Eran esos insectos, los mismos que pintaban ese gesto amargo, esa tristeza inconsolable en el rostro de sus antepasados. Ella los había visto mirar desde su apagada existencia, desde su retrato antiguo, víctima de esa misma angustia. Todavía recordaba el rostro inquietante de la bisabuela, que desde su lienzo envejecido pedía un minuto de descanso, un segundo de paz a esos insectos que allá, en los canales de su sangre, seguían martirizándola y embelleciéndola despiadadamente. No, esos insectos no eran suyos, venían transmitiéndose de generación a generación, sosteniendo con su diminuta armadura todo el prestigio de una casa selecta, dolorosamente selecta. Esos insectos habían nacido en el vientre de la primera madre que tuvo una hija bella, pero era necesario, urgente, detener esa herencia. Alguien tenía que renunciar a seguir transmitiendo esa belleza artificial. De nada valía a las mujeres de su estirpe admirarse de sí mismas al regresar del espejo si durante las noches esos animales hacían su labor lenta y eficaz sin descanso con una constancia de siglos. Ya no era una belleza, era una enfermedad que había que detener, que había que cortar en forma enérgica y radical.
Todavía recordaba las horas interminables en aquel lecho sembrado de agujas calientes, aquellas noches en que ella trataba de empujar el tiempo para que con la llegada del día esas bestias dejaran de doler. ¿De qué servía una belleza así? Noche a noche, hundida en su desesperación, pensaba que más le hubiera valido ser una mujer vulgar o ser hombre, pero no tener esa virtud inútil, alimentada por insectos de remotos orígenes que le estaban precipitando la llegada irrevocable de la muerte. Tal vez sería feliz si tuviera el mismo desgarbo, esa misma fealdad desolada de su amiga checoslovaca que tenía nombre de perro. Más le hubiera valido ser fea para tener un sueño apacible como el de cualquier cristiano. Maldijo a sus antepasados. Ellos tenían la culpa de su vigilia. Ellos que habían transmitido esa belleza invariable, exacta, como si después de muertas las madres sacudieran y renovaran las cabezas para injertarlas en los troncos de las hijas. Era como si la misma cabeza, una cabeza sola, hubiera venido transmitiéndose con unas mismas orejas, con igual nariz, con idéntica boca, con su pesada inteligencia en todas las mujeres, quienes tenían que recibirla irremediablemente como un doloroso patrimonio de belleza. Era allí, en la transmisión de la cabeza, donde venía ese microbio eterno que a través de las generaciones se había acentuado, había tomado personalidad, fuerza, hasta convertirse en un ser invencible, en una enfermedad incurable que al llegar a ella, después de haber pasado por un complicado proceso de censuración, ya ni podía soportarse y era amarga y dolorosa, exactamente como un tumor o como un cáncer. Estos apartes de el cuento que nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez escribió en 1947. Eva está dentro de su gato. Los invito para que se enamoren de la lectura, para que busquen libros que les apasionen, que les llamen la atención, para que encuentren al interior de los textos mensajes ocultos, mensajes que pueden estar encriptados a una primera lectura. Yo estoy haciendo un ejercicio muy interesante de la mano de una gran profesional en literatura, para efectos de desmitificar un poco la lectura que uno aprende en el colegio, en la universidad, en lo poco o mucho que uno pueda llegar a leer en la vida, y enamorarme de las letras. Esa es mi invitación. Enamórate tú también de las letras. Es la alternativa que tenemos en los tiempos que corren. Aprender a acariciarnos a través del lenguaje. Nos vemos en una próxima ocasión y gracias.